de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y luego la exhortación para nosotros, la iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí hay algo que el Señor quiere dejarnos saber a nosotros, la iglesia. Esta es una parábola que el Señor está dando para la iglesia. Amén, hermanos. Déjeme empezar. El trabajo de el filo, la labor, es un trabajo muy, muy duro. Estando en Oregon y estando cerca de Idaho, aprendí mucho más de la agricultura que lo que yo había conocido hasta esta fecha. Y descubrí algunas cosas acerca de los granjeros o los agricultores. Cada año, ellos tienen que considerar estas 4 cosas. Primero, ellos toman el tiempo para buena planificación. Buena planificación. Es decir, ellos tienen que escoger qué es lo que ellos creen que necesitan sembrar en ese año. Algunos dividen todas sus propiedades y un porcentaje lo dedican a un tipo de semilla, mientras otro porcentaje lo dedican a algo diferente. Pero tiene que haber planificación. También ellos saben que esto va a tomar bastante sacrificio y riesgo. El sembrador le cuesta arduo trabajo y riesgo. Muchos agricultores adquieren grandes deudas, grandes préstamos financieros antes de empezar la siembra. Son cantidades grandes, miles de dólares. Y toman riesgo porque no saben cómo les va a ir con la cosecha. Y no saben cómo les va a ir con el precio de la cosecha, porque el precio varía cada año. Ellos toman un gran riesgo. Hay algunos que dependen de la lluvia, y si no llueve, les destruye toda la cosecha. También ellos saben que la agricultura toma mucho, mucho trabajo, y yo soy testigo de eso. Trabajan largas horas, desde antes que sale el sol hasta después de que se mete el sol. Muchos trabajan, la mayoría trabajan 7 días de la semana, sin un día de descanso. Cuando llega el tiempo de recoger la cosecha, aún trabajan las 24 horas del día, sin parar, hasta levantar toda la cosecha. Y finalmente, cada agricultor toma fe y esperanza.
todo granjero tiene la esperanza de que su siembra le va a dar buenos resultados. Y ellos trabajan con esa esperanza de que en ese año les va a ir bien. Y es un trabajo muy, muy cansado, muy, muy fatigado, con mucha presión. En esta parábola, el Señor nos está hablando a nosotros, la iglesia. Primero, Dios quiere que nosotros seamos sembradores. Esa es la lección de esta parábola. El Señor quiere que todos nosotros seamos sembradores. Cada creyente es el resultado que hizo su parte, que alguien hizo su parte en sembrar en nuestras vidas. Yo todavía tengo en mente, yo recuerdo bien los que sembraron en mi vida, los que me cuidaron, los que me apoyaron, los que oraban conmigo, los que me enseñaron las escrituras. El sembrar y el cosechar fue parte de lo que nos trajo a los pies de Jesucristo. Y la lección es, tenemos que ser sembradores. El que no siembra no se espera cosecha. El que no siembra no se espera fruto. Tenemos que sembrar. Y la siembra siempre es no solamente en otros, sino en nosotros mismos. Creo yo, sin duda, creo yo que en la parábola el Señor está haciendo una conexión con el corazón y la mente de todo creyente. La Escritura nos enseña de la abundancia del corazón. Habla la boca. La abundancia. ¿Qué es lo que tú y yo estamos sembrando en nuestra mente y nuestro corazón? Tienes que sembrar algo para producir buen fruto. Y esa es la lección. Esa es la lección básica de esta parábola. Ahora, vamos a examinar un poquito más la parábola. Primero, mi pregunta es, ¿a dónde fue el sembrador? Dice, el sembrador salió a sembrar. Y la pregunta, ¿a dónde fue el sembrador? Parece que no encontramos la respuesta, pero obviamente tuvo que haber ido a un lugar para sembrar. Salió a sembrar a un campo. Fue un campo específico. Él sabía a dónde él iba. Él iba con intención y con propósito. Se preparó porque iba con intención y propósito. No iba para charlar y malgastar su tiempo con los amigos. Iba a trabajar. Dicen amén. Tenía un trabajo que hacer. El mundo, las escrituras nos enseñan, el mundo es nuestro campo. Y Jesús tiene gran interés y nos habla cuando ahí en Mateo 9, 27, 28 nos dice que nosotros debemos de orar para que el Padre envíe obreros. La iglesia necesita orar porque el campo es importante. Dios ama las almas y las almas se encuentran en el campo, y el trabajo de la iglesia es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No estamos aquí para estar cómodos
y contentos y estar, como decir, en fiesta. Olvídese de la fiesta, tenemos trabajo que hacer. Y la intención por qué tú viniste a los pies de Cristo es porque Dios quiere que tú también seas parte del gran campo de sembrar la semilla. Dicen amén. Allí no hay nadie que nos pueda convencer que el trabajo de la iglesia no es el campo. Yo sé que sí es, porque el Señor nos mandó y nos dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo costo. No importa cuánto cueste, hay que hacer el trabajo de sembrar la semilla. Dicen amén, hermanos. Otra sencilla pregunta es: ¿por qué es importante el trabajo de este sembrador? Y en sencillas palabras, si no siembra, no se puede esperar nada del campo. Si no siembra, no habrá cosecha, no habrá fruto. Tenemos que sembrar. Ahora, ¿cómo representa el sembrador a todo creyente? Es muy sencillo. Tenemos una responsabilidad de ir y de enseñar a todas las naciones, dice Mateo 28, 18 al 20. Tenemos que ir al mundo y predicar el evangelio, dice Marcos 16, 15. Tenemos que dar testimonio de Cristo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Aquí en paréntesis, yo digo, tenemos que tener cuidado. Mayormente hoy en día, donde se están levantando muchos predicadores y están dando una fecha a la segunda venida de Cristo. Yo no creo que es bíblico dar una fecha, porque nadie conoce ni la fecha ni el día cuando Cristo va a regresar. Pero la Escritura sí nos enseña que mientras tanto tenemos que ocuparnos, vivir como si Cristo va a regresar hoy y trabajar como si Cristo va a durar otros 100 años antes de regresar. Ese es el trabajo de la iglesia. No podemos sentarnos y hacer nada. Si la venida de Cristo es pronto, hay que trabajar ya pronto. Hacer decisiones, hacer planes y invertir, porque la venida de Cristo es pronto. Dicen amén, hermanos. Ahora, una siguiente cosa importante de la parábola, muy importante, y necesitamos tomar tiempo para considerarlo. La semilla que se sembró, la semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? En la parábola, ¿qué es la semilla? La semilla es y siempre será la palabra de Dios. Digan amén. Solamente la Biblia tiene el mensaje apropiado para el pecador. No hay otra solución. Todo lo demás es secundario. Quizás le ayude, pero lo único que va a tener efecto eterno en el hombre o la mujer es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar al más vil pecador. Digan amén, gloria a Dios. Nada se compara a la palabra de Dios. Todo lo demás es secundario. La psicología o el psiquiatra, todo es secundario. Lo único que tiene poder es la palabra de Dios. Es poderosa. La palabra tiene algo poderoso. No lo podemos explicar, pero es evidente. Ustedes y yo somos evidencia del poder de la palabra de Dios. Digan amén a eso, hermano. Les voy a decir acerca de un amigo
de algunos que están aquí. Él le llaman Kiki, el hermano Kiki. El hermano Kiki hoy es hermano, antes no era hermano. Créome, si no estoy equivocado, lo sentenciaron por vida a la penitenciaría. Era malo. Hizo cosas que deshonró a Dios y lo sentenciaron por vida. Mientras él estaba en la penitenciaría, a él no le importaba porque ya tenía una sentencia de vida. A él lo ocupaban los mafiosos para hacer cosas, para maltratar o golpear o qué sé yo a alguien dentro de la penitenciaría. Y cada vez que Kiki hacía algo, ya los guardias ya lo tenían señalado y ya sabían a dónde él iba a ir. Iba a ir al hoyo. Allí le llaman el hoyo. Allí tú no ves el sol por meses y meses. Kiki duró 3 años en el hoyo. 3 años. Y cuando Kiki salía, él tenía que obedecer a sus superiores, a los que controlaban la penitenciaría. Lo que ellos le decían, él lo tenía que hacer. A veces lo querían, hermano, nomás para llevar un mensaje para alguien que está en el hoyo. Él se metía en problemas porque sabía que le iban a mandar al hoyo y así podía cumplir con su responsabilidad de llevar el mensaje. Era un malvado, era un animal, el Kiki. Pero él dijo que un día alguien le dio una Biblia y él comenzó a leer la Biblia solito. Y lo poquito que él podía entender causó que en él hiciera una oración, y la oración fue algo así: si tú existes, compruébame que tú existes, enséñame que tú existes. Fue la oración que hizo. De allí en adelante dice que cuando leía la palabra de Dios, como que las palabras resaltaban y lo sacudían y el corazón comenzó a ser conmovido. Y allí solito en el hoyo, solito, él entregó su vida a Cristo. Y lo primero que hizo es mandarle una carta al mero jefe, el que controla toda la actividad de los presos, y le dice: quiero decirte que yo te he sido fiel en servirte, pero ahora tengo otro Señor a quien le voy a servir por el resto de mi vida, y lo siento, ya no te puedo servir a ti. Porque él sabía que lo podían matar. Después de no sé cuántos días, el jefe le manda otra nota y le dice: todo está bien, vas a estar en paz, no te preocupes. Y el Kiki quedó en paz y vino a ser un instrumento de Dios hasta la fecha en donde él está en Sinaloa pastoreando una obrita, y todo el pueblo lo respeta a Kiki y lo aman tanto. Él es un hombre de Dios. Mientras estaba en la penitenciaría, él estudió en el griego, y en el hebreo, de modo que conoce los 2 idiomas de la Biblia. Es estudiante de la Biblia. Hay poder
Hay poder en la palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso a Cristo, hermano. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué es la lección? La lección es que tú y yo tenemos que ser sembradores. Sembramos en nuestra mente y nuestro corazón, porque esa es la única manera que podemos producir fruto. Esa es la única manera que podemos nosotros ser fieles testigos de Jesucristo. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, hermano, nos hacen hombres y mujeres especial para Dios. Necesitamos ser estudiantes de la palabra de Dios. Algunos se olvidan de leer y estudiar la palabra. Nunca tienen tiempo. Tarde que temprano vas a caer en problemas, te lo aseguro. Porque tú no estás dando fruto. Tu mente no está siendo renovada día tras día. Y necesitamos la palabra de Dios para ser fuertes testigos de la realidad de Jesucristo. Diga gloria a Dios. Y yo alabo a Dios porque nosotros creemos en el bautismo glorioso del Espíritu Santo. No fue una experiencia de hace 30 o 40 años atrás, sino que es una experiencia nueva y fresca todos los días. Hoy yo necesito el bautismo del Espíritu Santo, tal igual como lo experimenté hace 50 años atrás. ¿Cuántos dicen amén? No podemos hacer el trabajo sin el poder del Espíritu y la espada que es la palabra de Dios. Digan gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Una siguiente cosa que quiero considerar. Una siguiente cosa. En la parábola no se menciona exactamente con estas palabras que yo les voy a dar, pero ahí está, se puede ver. Campos abandonados. Campos abandonados. ¿Qué son campos abandonados? Dice, la semilla cayó en buena tierra y produjo, dio mucho fruto. Pero también nos dice allí en el verso 5, el 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron. Estos son lo que yo llamo campos abandonados. Campos abandonados. Ahora, mientras yo meditaba en esto, yo pensaba, ¿por qué es que él sembró o la semilla cayó ahí al lado del camino y también entre pedregales? ¿Por qué? ¿Por qué es que la semilla cayó allí? ¿Fue intencional? ¿Lo haría intencional el sembrador? Y por un buen rato yo luchaba sobre esa pregunta y le decía, Señor, enséñame qué pasó aquí. ¿Será que él con intención tiró semilla ahí entre pedregales y al camino y entre los espinos? ¿Y sabe qué es lo que yo siento que el Espíritu Santo me dijo? Dijo, no fue así. El sembrador, cuando sembraba, sembró generosamente. ¿Sabe lo que es? Ustedes que son jardineros, ustedes sí saben. Cuando es tiempo de plantar, de sembrar la semilla del zacate, usted sabe lo que es ser generoso. O yo me acuerdo, traía el morral
metía la mano en el morral, un puño lleno de semilla y lo aventaba. Otro y lo aventaba. Generosamente. No nomás aquí, unos cuantos aquí. No, con generosidad. Amén, hermanos. ¿Sí? El sembrador está haciendo el trabajo de la siembra y él quiere avanzar y él sabe que necesita ser generoso. Mientras él avienta la semilla, parte cayó al lado del camino. Parte cayó entre pedregales, entre espinos. Pero él se está enfocando en la buena tierra. Allí es donde él tiene su enfoque. De que se le haya ido alguna semilla para acá o para acá, él no le importa. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Me están entendiendo? Pero sin embargo, la semilla cayó allí. Y cuando brota la semilla, y cuando revienta la semilla tiene capacidad de producir. Pero algo pasó, obviamente. No había mucha tierra, el sol salió y quemó, etc. Jesús nos da una explicación, una aplicación. Y en el mismo capítulo, en el verso número 19, el Señor nos va a dar una amplia explicación ahora de lo que pasó. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en ¿dónde? En su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene que, hermano, raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir que aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué, hermanos? Las riquezas que hacen ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Ven el descuido? ¿Lo puedes ver el descuido? Reciben la palabra, o algunos reciben con gozo, pero reciben la palabra, pero todavía tienen los afanes del mundo y todavía tienen la idea de las riquezas del mundo. Es decir, a detrás de su mente todavía está la idea de amar el dinero, el amor al dinero, el amor a tener más y más. Entra la codicia porque quiere más dinero. No es suficiente lo que tiene, no está agradecido, quiere más y más. Y viene a la iglesia y el tema favorito es que Dios quiere bendecirte a manos abiertas. Y la teología y la doctrina de la prosperidad, oh, él se enamora. Y cuando él da, ¿con qué intención lo está haciendo? De que él va a recibir más, porque eso es lo que Dios dice. So da con intención a que Dios, él cree que Dios es lo que quiere para darle más y más y más.
Ahora no es la palabra de Dios. Ahora no es lo que todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora son deseos egoístas. Selfish ambitions. It's all about me. Ahora se trata de mí. Yo soy el centro. Yo soy más importante que Dios y soy más importante que la iglesia de Jesucristo. ¿Ve cómo él va caminando por un mal camino? Sí me pueden entender. Ya él comienza a tomar pasos así a una dirección diferente al corazón y la voluntad de Dios. ¿Tú crees que es fácil para mí decir esto? ¿Hablar de esto? No es fácil. Todo pastor tiene dificultad porque hay algunos que se le echan encima si él habla de estas cosas. Pero es la palabra de Dios. Se está ahogando la palabra de Dios. You're choking the word of God. Se está ahogando y ahogando los quehaceres del mundo. Y las riquezas están ahogando la palabra de Dios. Ahora no tienen mucho del espíritu. Ahora tienen más lo de la carne. It's all about the flesh. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Y créame, lo estoy diciendo en amor. No tengo nada contra nadie. Le estoy enseñando lo que la palabra de Dios me enseña a mí. Mire, déjeme decirles algo más. Ya tenemos varias semanas estudiando las 7 cartas del Apocalipsis. Las 7 cartas. Yo hice un repaso de las 7 cartas. A 4 de ellas el Señor usa la palabra arrepiéntate. La usó en el capítulo 2 verso 5 y en el capítulo 2 verso 16. Por tanto, arrepiéntate. Lo usó en el capítulo 3 verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. En el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. 4 veces usa la palabra arrepiéntate. En 7 de las cartas, en las 7 cartas, él usó la frase: yo conozco tus obras. El Señor quiere que entiendamos que Él conoce todo concerniente a tu vida y a mi vida. Conoce tu entrada y tu salida, conoce el motivo de tu corazón y la intención de tu mente y tu corazón. Él conoce dónde está tu corazón. Por eso se usa 7 veces a cada iglesia: yo conozco tus obras. A Éfeso le dijo: yo conozco tus obras. A Esmirna le dice: yo conozco tus obras. A Pérgamo le dice: yo conozco tus obras. A Tiatira le dice: yo conozco tus obras. A Sardis le dice: yo conozco tus obras. Y a Filadelfia le dice: yo conozco tus obras. Y a la Odisea le dice lo mismo: yo conozco tus obras. No hay nada que puedas esconder del Señor. Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Ahora miren campos descuidados. Miren los campos descuidados. 5. Son 5. En las cartas, en el libro de Apocalipsis. Éfeso es la primera. Te has olvidado de tu primer amor. Esa para mí es muy evidente. Ese es un campo descuidado. Te has descuidado de tu mente y de tu corazón. Has perdido tu primer amor. Eso es serio. Es serio, porque puedes estar en la iglesia y puedes estar haciendo todas las rutinas y creer que estás bien, y el Señor ve que tú has perdido tu primer amor. La pureza, la simpleza de tu primer amor es cuando un niño va
en el carro con su padre. Y el niño siente que el padre lleva una grande y terrible carga. Y el niño sentado atrás de su padre comienza a cantar un canto de niño. I will lay all of my burdens on the Lord. Echaré toda mi carga sobre ti, Señor. Es un canto de niño. Y mientras van caminando por el desierto a Bishop, California, y el padre va cargadísimo, porque alguien ha intentado de destruir a ese padre y pastor. Y el niño siente de su corazón solamente levantar un canto de adoración al Señor Jesucristo. Y como si no fuera suficiente, él extiende sus manitas hacia su padre y le comienza a dar un masaje mientras el padre va manejando. Y canta de todo corazón, un canto que brota y llega hasta el trono de Dios. Y el padre, mientras va manejando, tiene que voltear su cabeza así al lado para que nadie lo vea, y las lágrimas corren en su mejilla. Ese es el primer amor. Ese padre era su servidor hace 20 años. Y el hijo era mi hijo Michael, cantando un canto de niños. Ese es el primer amor. Y Jesús dice: tengo algo contra ti, que tú ya no tienes el primer amor. Has perdido la simpleza, la pureza del primer amor. ¡Qué condenación! Ese es un campo descuidado. Te has olvidado de lo más importante en nuestro amor a Dios. Lo has perdido. Decir eres frío, eso no es suficiente. Eres más que frío. Eres lo que a otra iglesia, a Sardis, tienes nombre de que estás vivo, y el Señor le dice: pero estás muerto. You're dead. You're dead. There's no life. No hay vida. Estás muerto. Qué curioso que el muerto tiene apariencia que está vivo, pero está muerto, y el Señor lo conoce. No tienes vida. Por eso es que tu conversación es pura conversación carnal. No hay vida. There's no spiritual life. Y conoces de las cosas de Dios por años, pero no tienes vida. A la Odisea le dice otras palabras de condenación: tienes un pie en el mundo y tienes otro pie en la iglesia. No eres ni frío ni caliente. You're nothing. Tú eres un show. Tú estás, ¿qué es la palabra? Apapachando. Es máscara. It's a mask. Amas mucho al mundo y no te sales de la iglesia, porque en la iglesia te quieres ver religioso. There's nothing wrong with me. Oh, yes, there is. Algunos se sienten mal cuando uno trata de corregirlo. No hay nada mal conmigo. ¿Cómo que no hay nada mal contigo? Se ve en el rostro, se puede ver tu enojo, tu coraje, tu amargura, porque es un campo descuidado. Otros, como Tiatira y Pérgamo, aceptando falsa doctrina y aprobando falsa doctrina y sacrificios a ídolos, y una mujer hija del diablo. Ya no pueden discernir, no tienen discernimiento en lo que es genuino y lo que es falso. Es una mujer hija del diablo.
una Jezabel. Y tú ahí andas abrazándola y dándole sus besos en el cachete. Es un demonio, pero no tienes la mente espiritual para discernir. Eso es lo que yo llamo campo abandonado. Y yo diría, shame on us. Avergüenza de la iglesia, porque la iglesia tiene que tener valor para hablar en contra de esas cosas que deshonran al Señor. Y yo digo, shame on la iglesia, vergüenza de la iglesia, porque no hemos tenido el valor para pararnos de pie y decir, esto es deshonroso al Señor. Esto deshonra al Señor. ¿Me están entendiendo? Esas son las cargas de los pastores, que tiene que lidiar y lidiar. Y hay personas que quieren la destrucción del pastor. Voy a terminar. Me estoy gozando ahorita un libro pequeño que George Woods escribió. George Woods fue el superintendente nacional de las Asambleas de Dios. George Woods, yo lo conozco y lo conocí en Springfield en el año 2000. Él dio parte del testimonio en ese año y ahora lo estoy leyendo y me estoy gozando. Pero dice que su padre fue misionero a China, a Tibet. Fue misionero y él se acuerda. Y dice que en una ocasión él entró con su intérprete a un lugar donde residían cierta tribu. Y él pidió permiso para repartir tratados. Y el jefe de la tribu le dio permiso. Pero el padre de George Woods no sabía los costumbres. Para que tú seas cuidado y protegido, el jefe de la tribu te tiene que entregar un silk scarf, algo de seda. Cuando él te entrega ese de seda, tú eres es un honor que tú hayas llegado allí. Y tú estás bajo la protección de ese jefe de la tribu. Al papá de George Woods no le dieron eso. Nomás le dijo, pues haz lo que quieras hacer. Pero eso cae bajo la maldición. Después lo trajo a su tienda y le dio algo para comer o para beber. Y el jefe de la tribu le invitó a que se quedara la noche, pero el padre de George Woods comenzó a sentirse terriblemente mal. Y él sentía que algo estaba mal. Y él y su intérprete se disculparon y se regresaron a la ciudad de donde ellos vivían. Pero mientras iban caminando, él se sentía que iba a morir y comenzó a vomitar, y un vómito algo terrible, verde. Él sabía que se iba a morir. Y él quiso hacer algo para que su esposa, que está en la ciudad, supiera la exacta hora cuando él murió. Y el cristal de su reloj, él trataba de quebrarlo para darle el mensaje a su esposa de que a esa hora, 3 de la mañana, él había muerto. Y no tenía suficiente fuerza para quebrar el cristal. Después de algunos días, finalmente el papá llegó a la casa y su madre y su esposa lo está esperando. Y naturalmente la pregunta es, ¿cómo te fue? Y él respondió diciendo, no sé, me dieron algo y yo sentía
tal día a las 3 de la mañana que yo iba a morir y me estaba muriendo. Dijo ella, a esa precisa hora el Espíritu Santo me levantó y me comenzó a decir, comienza a orar por tu esposo, comienza a orar por tu esposo. A las 3 de la mañana, intercediendo. Después de varias semanas, el padre ya está bien, bueno y sano, y anda en la marqueta haciendo compras, y los de la tribu lo vieron. Y cuando lo vieron se asustaron y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te dimos suficiente veneno para matar 10 hombres. ¿Qué pasó? Ahora podemos ver que tu Dios es poderoso, más poderoso que nuestro Dios, y queremos que tú nos hables de tu Dios. Y dice que venían en grupos de 30 y 40 y campeaban allí enfrente de la casa del padre de George Woods para que él por 2-3 días les pudiera hablar de Jesucristo. El poder de Dios. Varios años después entró la revolución, todos los misioneros tuvieron que salir. Y la preocupación de este misionero fue, ¿qué irá a pasar con estos hermanitos? Con tantos sacrificios se habían ganado a esos hermanitos para Cristo. Y le quebraba el corazón tener que dejarlos. Y finalmente eligieron uno de los hermanos para que cuidara de los hermanitos. Después de varios años, ellos nunca supieron jamás de la iglesia allá en China, de ese grupo. Cuando se abrieron las puertas después de muchos años, ¿qué cree que fue lo primero que George Woods hizo? Regresó a China para buscar a el hermano que se había quedado encargado de los hermanitos. Y para su sorpresa, dice que la iglesia había crecido y crecido y crecido, y ahora tenían 15,000 miembros en la iglesia. Y George Woods les preguntó, ¿cómo le hiciste? How did you do it? Y el anciano les dice, les hablamos de Cristo. Cuando ellos dicen que están listos para bautizarse en agua, esa es la señal. La pregunta número 1 que nosotros hacemos es esta: ¿estás listo para morir por la causa de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a morir? Si te bautizamos, ¿estás dispuesto a morir por la causa de Jesucristo? Y todos tienen que responder, estoy listo para dar mi vida por la causa de Jesucristo. Y entonces los bautizan. Y la iglesia de unos cuantos creció y creció, y tienen más de 15,000 miembros activos, bautizados en agua y llenos del Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. El sembrador salió a sembrar. El papá de George Woods salió a sembrar. No vio muchos resultados, pero salió a sembrar. Y el Señor le honró. ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va la siembra? ¿Estás sembrando? Dios quiera que sí. No descuides. No descuides el campo. No te descuides de ti mismo. No te hagas perezoso, porque esto no es para los perezosos. Y esto no es para aquellos que piensan que la tienen hecha. No.
Creo yo que lo más importante son las palabras de Cristo. Estás muerto y no estás vivo. Crees que estás vivo, pero estás muerto. Necesitas regresar a tu primer amor con Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta noche por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por este consejo sagrado. Señor, gracias que tenemos tu palabra y tu Santo Espíritu. Y gracias, Señor, que tú puedes levantar aún de los muertos al que está muerto. Y en esta mañana yo creo en este grande, grande milagro. Y nosotros te bendecimos. Cuida a mis hermanos. Nunca es tarde. Levántalos, Señor. Nunca es tarde. Haz de ellos un instrumento sagrado de Dios. En el nombre de Jesús.